a finales de 2003 tenemos esta reunión con Diana en el terreno. Hay fotos de ese día que están en estos libros. Se ve la construcción por la mitad, abandonada. Que bueno, fue como una entrevista, pues, básicamente, para hablar del tema y cuáles eran la visión, las posibilidades de lo que se podía hacer. Entendimos que habían 3 personas más que estaban entrevistando, o sea, éramos 4 de los que estaban tocando para ver quién lo hacía. Pues yo le dije, mira, Diana, vamos a hacer una cosa, en 2 días volvemos a vernos y déjame plantearte una idea un poco más, más firme, pues, de lo que estamos pensando. Y en esos 2 días nosotros hicimos una lámina, hicimos 2 láminas, pero hicimos una lámina importante donde se recopilaba toda la idea. Y esa lámina está ahí, es famosa, pues, es idea. Nos volvimos a reunir y en ese momento le dijimos el concepto, pues, en esa lámina. Y al día siguiente nos llamó Diana y nos dijo, bueno, sí, esto hay que hacerlo directamente, proyecto y construcción al mismo tiempo, porque necesitábamos velocidad. En las situaciones del proyecto original, uno de los criterios fue preservar y respetar ciertas cosas del proyecto original por estrategias económicas y de que ya hay obras que estaban hechas que, oye, no valía la pena demolerlas y volverlas a hacer. Entonces nos aprovechamos de eso que existía, que ya es una realización considerable, y de esa manera nosotros hicimos un levantamiento, como decir, un levantamiento topográfico, pues, por un levantamiento de la obra, de lo que existía y qué nos ayudaba y qué no nos ayudaba. Entonces hicimos como una limpieza, limpiamos, quitamos lo que molestaba y dejamos lo que nos servía para hacer más cosas. Haciendo ese estudio nos dimos cuenta que en el proyecto anterior había una cantidad de volúmenes que estaban puestos en una posición diferente, y eso nos dio la idea de trabajar con las diagonales, porque sabiendo que el Rosal es una ciudad, una urbanización muy ortogonal en sus calles y en su forma, nos dimos cuenta que el proyecto de Álvaro Rodríguez tenía una cantidad de direcciones para todos lados que era súper atractivo como criterio y como idea para intensificarla. De hecho fue así. Entonces eso nos dio mucha herramienta para crear todo lo nuevo, y entonces inventamos un discurso de lo ortogonal, que era, digamos, el Rosal o todas las construcciones que teníamos alrededor, pues pasar a un discurso de la diagonal. Ese discurso de la diagonal fue agarrando fuerza porque era muy positivo y me daba a mí solidez en lo que decía. Esto que está aquí es la primera etapa. Fíjate aquí ya todo el discurso por lo menos los revestimientos de metal ya vienen con discurso de la diagonal. Este techo de entrada ya viene con unas diagonales que te invita la entrada al edificio. Este terreno es tan difícil, o sea que yo creo que la arquitectura que se crea es una respuesta a él mismo, y él tiene su propia forma, su propio estilo, definitivamente. Es algo innovador, creado de sus propias consecuencias. Fíjate tú que en la primera etapa, todo esto que te he contado se genera en la primera etapa, que es la parte inicial del centro cultural. Luego se trazó un cerramiento de zinc que dividía la primera etapa de la segunda etapa. ¿Por qué lo hicimos así? Porque en obra nos dimos cuenta de que esa segunda etapa, o sea, el lado oeste del terreno, era muy complejo. Primero, tenía unas estructuras que estaban en los retiros y no eran legales, había que quitarlas. Segundo, tenía una tramoya que era y no era, porque era muy chiquita para lo que se quería y ya estaba hecha, era una tramoya grande.
y había un anfiteatro al aire libre. Cuando nosotros activamos la primera etapa del Centro Cultural de Chacao, se empiezan a hacer eventos culturales con sonido, con orquesta. Se sentían ya reclamos de los vecinos en ese momento. Y Leopoldo López, me acuerdo que en una reunión en conjunto, él dice, bueno, pero si ya hay un problema con los vecinos, ¿cómo vamos a hacer un anfiteatro al aire libre? Que era lo que venía, porque estaba allí. Y ya se habían hecho como unas gradas y tal. Lo que nosotros íbamos era hacerle un make-up y una remodelación y que funcionara. Y nos quedamos todos así como, bueno, cierto. Además teniendo recursos que venían, que apoyaban esta parte, que como te digo, de la parte de gobierno local. Entonces, él dice, no, pero aquí lo que hay que hacer es algo cerrado. Entonces empezó a hacer la idea, en esa reunión captamos todo rapidísimo y empezamos a que esa segunda etapa fuese algo cerrado. Y ahí se origina la segunda etapa. Nadie sabía que esto iba a ser así. Empezamos nosotros a trabajar en la segunda etapa del Centro Cultural de Chacao, Teatro Municipal de Chacao. Ahí sí le pusimos el nombre, desde ese momento en adelante. Teatro Municipal de Chacao, ya era un teatro. Entonces, la tramoya que había que construir no era la que estaba, pero ni de ninguna manera. Entonces se empezó la demolición de todo ese territorio y abrir el hueco lo más preciso hacia abajo posible. Siempre se discutió el estacionamiento. Bueno, como ya veníamos remodelando una cosa que ya existía, pues no había manera de entrar y de hacer excavaciones por debajo para hacer un estacionamiento. Era absurdo y lógico porque la cantidad de dinero que iba a costar eso era tremendo, que no había, tampoco tanto. Pero dijimos, siempre había una solución. Como digo, este teatro es así, este proyecto es así, siempre había una solución paralela. Pero el proyecto original tenía un gran techo, grande, que estaba encima de la primera etapa, que como dijimos al principio que había que respetarlo, que lo íbamos a usar, pues ya estaba considerado. Y eso perjudicaba un poco. Si yo agarraba todo el terreno de la segunda etapa y lo construía hacia arriba, el techo era obstáculo para seguir hacia arriba en vertical. Una cosa que no solo en planta, sino que era irregular, sino que en altura también habían irregularidades, insólito, ¿no? Entonces eso nos hizo pensar que la forma nueva que iba a existir, primero ubicar bien la tramoya, que es un elemento rectangular donde está el escenario tiene 12 metros y medio por 14 en planta, y luego tienes que subir eso hacia arriba, totalmente rectangular, o sea, vertical, para hacer la tramoya. La tramoya tiene 35 metros de altura. O sea, es un volumen que no tiene ninguna otra opción. Es así, punto. Entonces, ubicar ese volumen de primero y luego generar como un slide de pizza, como un slide de pizza para generar la platea con todas las sillas, lo más posible para que quepan la mayor cantidad de gente, con las irregularidades de lo que quedaba del terreno. Y ahí empieza esa fórmula a crecer. Y recuerdo que cuando hicimos esos primeros tanteos, teníamos como 100 y piquito de personas que cabían. Y Diana en una de las reuniones se iba desmayando porque decía, bueno, con 100 personas no hago nada. O sea, con 100 personas esto no da, pues los números no dan. Y yo le decía, bueno, pero es que el terreno es muy difícil, ¿no? Bueno, entonces empieza la idea de vamos a crecer hacia arriba, pero yo le decía, pero es que está el techo. Pero entonces empieza otra vez el discurso de la diagonal, agarrar forma y decir, bueno, ya que en planta somos tan raros a nivel de forma, vamos a hacerlo también hacia arriba. Y ahí empieza el discurso de lo fractal. Y el discurso de lo fractal empieza un poquito después con la diagonal, pero nosotros en ese momento dijimos, oye, esto es como una montaña. Inclusive hay un croquis en digital donde sale el Ávila y un pedacito del Ávila en anaranjado. Entonces nosotros, metodología de la oficina, hicimos una maqueta con volúmenes promedio de cada área
Y esa maqueta, que está por ahí también las fotos de la maqueta, fuimos metiéndolas en maqueta física, maqueta de verdad física, y fuimos metiendo los volúmenes como si fuese un Lego. Yo creo que con nuestra mano de obra venezolana y nuestras posibilidades, creo que lo podemos hacer primero imagínate la montaña, con los usos adentro, que es el Excel, ya eso funciona, y que funcione todo, por supuesto, ¿no? Y sus relaciones entre usos y usos. Una vez aprobado eso, a mí me gustaría fragmentar la montaña y usar el discurso de la diagonal. Y ahí entonces es donde entra la arquitectura fractal. Entonces, claro, hay influencias por todos lados del mundo de arquitectura fragmentada o arquitectura fractal. Libeskind, quizás Gehry es muy orgánico, pues muy... yo diría que este proyecto es mucho más específico, es más hiperfuncional, primero, y como resultante genera una forma, su forma. Este discurso de arquitectónico impulsa muchas veces más que fuese un edificio tradicional. Y yo creo que eso es lo bonito que tiene el teatro. Ahí es donde él habla. El momento en que tú pones los usos quiero decir, cuando hablamos de la platea, que la platea tenía 100 personas y había que hacer más, empezamos a generar balcones, hasta cierto punto. El caso, cuando yo hago una sección del edificio, enfocando la tramoya y el escenario, todas las superficies donde van sillas tienen que ver al escenario. Y eso me lo decía mi papá muchísimo. Me decía, ojo pelado con la isóptica, todos los días, cada vez que íbamos de viaje a algún sitio juntos, en familia, ojo pelado con la isóptica. Y yo así, entonces eso se me quedó así como un trauma. Y de hecho la isóptica es lo más importante. Entonces cualquier sección que tú hagas en el teatro tiene que tener la isóptica hacia el escenario, desde la silla y el ojo de la persona al escenario. ¿Okay? Entonces, cumpliendo eso variable, que es una variable más, como la que hablábamos de Feng Shui quizás aquí, es un requisito más que hay que cumplir para que todo esto funcione. Aparte de un programa que ya es muy específico, muy difícil, y el terreno que además es irregular, totalmente irregular. Entonces, el momento en que uno empieza a poner los diferentes balcones, se arma la montaña. Y el momento en que se arma la montaña es orgánica, es como el Ávila, pero hay que fragmentarlo. Y ahí viene el discurso de la fractalidad. Y cuando hablamos de fractalidad, tú puedes hacer algo redondo, fractal, porque vas consiguiendo todos sus puntos y creas una triangulación que para nosotros los venezolanos es muy fácil de construir. O sea, no es fácil, pero es más fácil de construir que una curva. Entonces se hace posible la historia. Y esa fue la metodología. Construir todo fractal es la base de este proyecto experimental con su propia forma. Porque no hay forma predeterminada. O sea, ese discurso de que yo en una servilleta hago lo que tenía que hacer y tal, no existe. Entonces, cayendo ahora en la obra, en la materialización de la obra, sabiendo que viene todo esto ya es una estructura fragmentada, que se arma por triángulos, hicimos cantidad de estructuras posibles para que fuese sencilla y que cumpliera con los costos y factible, ¿no? Se armó una primera montaña triangulada y luego hacia adentro se tomaron las aristas más importantes y se construyeron como vigas de estructura. Entonces hay como unas telarañas que se ven en los diferentes dibujos, donde tú logras ver las aristas más importantes de esa montaña. Esas aristas, a su inverso, en la parte interior, sirven de viga. Y esas vigas vienen estructuradas con columnas.
Entonces, básicamente es como un galpón industrial, eso era lo que yo usaba mucho esa palabra. Esto es un galpón industrial, austero y hiperfuncional, y que lo que está dentro es lo mismo que se ve afuera. O sea, no hay embonados y no hay, como decir, mentirillas arquitectónicas que te dicen que una forma dentro y afuera es otra forma, sino que es la misma, lo que está dentro del espacio es lo que se refleja afuera en la fachada. O sea, que yo no tuve que hacer una fachada. La fachada se genera por sí misma, por lo que está dentro. Nosotros, como metodología de la oficina, después de hacer la maqueta física del programa, se hace digitalmente también, y esas formas digitales que contienen un espacio con una medida, las vamos poniendo más o menos en los sitios donde van, y se crean unos órganos del teatro, y luego el revestimiento de la fractalidad que se amolda a esos órganos. Y ahí empieza a ver, todo ese discurso se une. Aquí acabo de ver ahorita unas imágenes de tecnología militar que nos reforzaban que lo que estábamos haciendo era posible. Entonces fíjate cómo los aviones militares del momento, el F-117, el Black Hawk, al final esos aviones no son detectados por los radares militares. Entonces la tecnología que ellos llevan dentro de su forma, bueno, es brutal, pues es impresionante. Entonces ahí viene todos los materiales de la construcción, una experiencia, bueno, la mejor, porque entonces, como te decía, con Eloy Paredes, que además él se compenetra con el proyecto y forma buena parte de eso, porque te pregunta hasta el último tornillo, y preguntándote de esa manera es que se resuelven las cosas mucho mejor, una experiencia increíble. Entonces, se llegó a resolver muy bien la estructura, por razones de sonido. Había que tener una masa sólida de más de 15 centímetros para que no se oyeran los autobuses que subían por la avenida Tamanaco, que cada vez que pasaban aceleraban, porque es una pequeña subida, entonces aceleraban y se oía en la obra, cuando estábamos en la obra. Y entonces decíamos, oye, esto no se puede oír en el teatro, porque si no, bueno, sería fatal. Entonces teníamos que crear una concha hermética. Hicimos como era un galpón industrial, se hacía toda la cercha de metal, las patas, toda la parte del sótano fue en concreto, toda la parte del nivel de calle hacia abajo, todo en concreto, y llegamos hasta cierto punto donde habían unas bases de concreto, y se instalaba, de ahí hacia arriba iba a ser todo metálico. Era una manera fácil de hacerlo, ligera. Queríamos siempre tener esta imagen industrial, que además nos facilitaba la parte económica, etc. Entonces, bueno, se hizo miles de estudios de la estructura, hasta finalmente se aprobó. Luego se hicieron licitaciones, se contrataron a los herreros, y las patas que salían de la parte de concreto, tuvimos que, por supuesto, el 3D de la oficina era impecable. Eso era impecable, el 3D, y de ahí salieron todos los planos, cosa importante como método de arquitectura y proyecto. De ahí salieron todos los planos. Recuerdo que las patas de metal, patas gigantes, o sea, unas patas enormes, se imprimieron en escala 1:1, en un plotter. Se unieron en el taller, en el piso, y tú veías la pata impresa en papel en el piso, y el herrero construyó cada pata en su taller. Esas patas fueron transportadas en gandola al teatro y fueron subidas con una grúa e instaladas, toda la pata completa en su parte vertical, y del otro lado también, o sea, eran como dos patas así,
eran, bueno, no recuerdo ahorita cuántas patas eran, pero está en todo el perímetro. Porque atrás están los balcones que son en concreto. Entonces, estas patas se construyeron hasta cierto punto y luego hay unos nodos, hay 6 nodos que son del tamaño de una persona y pesan no sé cuántas toneladas, horrible. Y esos nodos, se armó unos andamios, se puso el nodo con punto de topografía sobre el modelo de 3D. O sea, nosotros en el modelo de 3D hallamos el punto topográfico del nodo en su parte posterior y el nodo se puso con unos andamios a la altura que era y se dejó ahí toda la obra. Eran 6 nodos que unen esa telaraña, esa trama estructural. Entonces tiene 6 nodos arriba en el aire con unos andamios, ¿verdad? Esos nodos, como te digo, eran del tamaño de una persona puestos allá arriba con metal reforzado, o sea, una cosa increíble. Y luego se pusieron las patas y el nodo estaba aquí en la mitad y las patas así. Entonces el herrero después vino con cada cercha, que también se hicieron impresas y el tipo hizo la cercha en taller, trajo la cercha, colocaba la cercha en la pata y la dejaba caer hasta que llegara al nodo. Soldaba, todavía estaban los andamios abajo, soldaba aquí, soldaba acá, y el nodo, ¿verdad? Y cuando todo eso se armó, había que quitar los andamios. Entonces me recuerdo que uno de los ingenieros residentes, Karl Crispin, bellísima persona, excelente ingeniero, me echaba broma y me decía, bueno, el día que vayamos a quitar los andamios, te tienes que poner ahí en el medio. Entonces, yo le decía, bueno, ese día no fui a obra. Y cuando quitaron los andamios, los nodos bajaban como 5 milímetros y ahí se quedó. O sea, eso fue, bueno, alucinante. Eso fue un momento, no, yo no dormí.